Las civilizaciones con el paso de los años y los avances tecnológicos buscan expandir su dominio y su infraestructura. Sin embargo, no siempre se toman las mejores decisiones y se terminan gastando miles de millones de dólares en vano. En este video vamos a indagar un poco en las grandes obras creadas por el hombre que se convirtieron en los megaproyectos más inútiles del mundo. Nuestro recorrido comienza por el aeropuerto abandonado en España. Continuaremos con el curioso caso de la carretera desértica en Hawái. Luego haremos un recorrido por las calles de dos ciudades fantasmas, Naypyidaw y Forest City. Y por último analizaremos un depósito de residuos nucleares en Estados Unidos que generó mucha polémica. Sin más que añadir, ¡comencemos! Megaproyecto número 5, Aeropuerto Central Ciudad Real, España. España es uno de los destinos más frecuentados de Europa por turistas del mundo entero. El aeropuerto de Ciudad Real buscó aliviar el tráfico aéreo que se dirigía al aeropuerto de Madrid. Se estimaba una capacidad de 2 millones de pasajeros al año y un plan de expansión que elevaría el número hacia los 10 millones de pasajeros, sumando un gasto de 1.300 millones de dólares. Sin embargo, el sueño se derrumbó cuando la compañía encargada de su construcción se declaró en bancarrota en 2012. El error cometido fue su ubicación. Se construyó a más de 200 kilómetros al sur de la ciudad de Madrid, una distancia tan remota que alejó tanto a los pasajeros como a las aerolíneas. Con el paso de los años y a causa del abandono, se convirtió en un aeropuerto fantasma, por lo que fue puesto en venta a un precio de 89 millones de dólares. En julio del 2015, un grupo de inversores británicos y asiáticos ofertó por una fracción de su precio original, $12.000. El grupo buscaba realizar una inversión entre 60 y 100 millones de dólares para convertir a las ruinas del aeropuerto en el punto de entrada de los países asiáticos al continente europeo, pero el proyecto fue rechazado. 3 años después, en el 2018, el aeropuerto finalmente fue adquirido por 56 millones de dólares por la empresa Ciudad Real International Airport SL. Durante ese tiempo de reinauguración, irónicamente recibió un Boeing 747 sin pasajeros. Durante el año 2020, el aeropuerto fue utilizado para resguardar los aviones de distintas compañías aéreas que no operaron por la pandemia. Sin embargo, este megaproyecto continúa prácticamente abandonado, ya que las aerolíneas volvieron a operar con normalidad y retiraron de los hangares sus aviones. Megaproyecto número 4, Interestatal H3, Hawái. La Interestatal H3 se encuentra en la isla de Oahu y tiene una longitud de 24 kilómetros en total. Atraviesa una zona del estado de Hawái reconocida por su belleza natural y atractivos, el Valle de Jalagua. Su construcción estuvo rodeada de controversias y problemas desde un principio. Las autoridades de Hawái anunciaron su construcción en 1960. Con esta ruta se buscaba conectar la base naval de Pearl Harbor con la base del cuerpo de Marines en Kaneohe. Sin embargo, a causa de las protestas, su construcción no comenzó hasta 1980. Recién en 1997 se terminó y se inauguró, más de 30 años después. Las controversias principales se debieron a, por un lado, los intereses de una familia poderosa de Hawái y, por el otro, a la conservación de la fauna y de una tierra considerada como un santuario religioso para los Kanaka Maoli. La familia Damon creó en 1970 una fundación donde agrupó fuerzas políticas y culturales para evitar la construcción de la interestatal. De esta manera lograron cambiar la ruta original de este megaproyecto. Los Kanaka Maoli se encontraron desde un principio en contra de este desarrollo. Según sus creencias, el área está cargada de importancia religiosa y cultural. Incluso consideran que está maldita y que es una fuerza maligna que puede dañar a quienes la atraviesan. El costo total de la construcción fue de 1.300 millones de dólares, lo que equivale a unos 50 millones de dólares por kilómetro, resultando en el coste por kilómetro más caro del mundo. A pesar del enorme presupuesto, este megaproyecto fracasó. No tiene utilidad real. Los críticos creen que es un camino a ninguna parte porque las consideraciones de defensa de los años 60 ya no son relevantes y la carretera no tiene una ruta directa al centro de Honolulu. Megaproyecto número 3, Naypyidaw, Myanmar. Naypyidaw es el nombre que recibió la nueva capital de Myanmar construida desde cero. Esta ciudad reemplazó a la capital administrativa del país en el año 2005.
Lo curioso de este megaproyecto es que se llevó a cabo casi como un secreto por el gobierno de Myanmar. Cuando anunciaron el desarrollo, mantuvieron oculto el nombre de Naypyidaw. En el idioma de la región, el término Naypyidaw se puede traducir como asiento de reyes o como ciudad real. Esta ciudad se construyó a unos 300 kilómetros de la antigua capital del país, Yangon. Su construcción demoró 10 años desde el 2002 hasta el 2012 y participaron en él 25 empresas constructoras asiáticas. Existen algunas especulaciones sobre las razones detrás de este traslado repentino de la capital. Por un lado, se cree que el gobierno creía que necesitaban una presencia militar más imponente en esas zonas del país. Por otro lado, hay quienes creen que la razón principal se basa en las cuestiones climáticas. Yangon está ubicada en una zona vulnerable a desastres naturales. Prueba de esto fue el ciclón Nargis, donde murieron más de 31,000 personas de Myanmar en el 2008. También existen quienes especulan que el motivo para el desplazamiento de la capital administrativa se debió a los consejos de un astrólogo. Sea cual sea la razón, ya sabemos cómo terminó el proyecto. Naypyidaw es una ciudad completa que tiene todo para atraer visitantes, una autopista de 20 carriles, más de 100 hoteles de lujo divididos en 3 distritos hoteleros, campos de golf, museos e incluso réplicas de edificaciones de Yangon. Sin embargo, existe una razón por la que la incluimos en esta lista de megaproyectos inútiles. La ciudad carece de población. En ella residen menos de 1 millón de personas y la gran mayoría se encontraba allí antes de que se convirtiera en la capital del país. Es un número muy bajo, considerando que su tamaño es 6 veces el de New York, que posee más de 19 millones de habitantes. Naypyidaw, para los habitantes de Myanmar, es considerada una ciudad fantasma. La razón principal por la que los habitantes no se trasladan a la ciudad es por la falta de oportunidades. Al haber una baja cantidad de habitantes, no existe un mercado laboral activo ni la posibilidad de acceder a servicios de calidad, tanto educativos como de salud. Aunque podríamos afirmar que aún es pronto para catalogar este megaproyecto como inútil, la capital puede tener un futuro próspero en cuanto la población de Myanmar crezca exponencialmente. Mientras tanto, se mantiene como una ciudad desolada. Megaproyecto número 2. Forest City, Malasia. El megaproyecto, conocido como Forest City, fue anunciado en el año 2006 y sería financiado con capitales de inversores chinos. Una vez terminado, hasta 700,000 personas podrían encontrar un lugar donde vivir dentro de esta ciudad, ubicada en la península de Malasia, que consta de 4 islas artificiales que abarcan 30 kilómetros cuadrados. Los desarrolladores conectaron la ciudad con Singapur a través de un puente especial para acortar la distancia de ambos países a solo 20 minutos. Singapur cuenta con el puerto más activo del mundo y una próspera economía. Incluso Forest City contaría con su propia instalación de aduanas, lo que permitiría a los residentes moverse libremente entre ambos países. El diseño incorpora muchas innovaciones ecológicas como edificios con tejados verdes y jardines verticales, ofreciendo una experiencia única. Las calles de la ciudad tendrán un diseño de varias capas, la inferior para el tráfico y espacios de estacionamiento, mientras que la superior contará con parques, instalaciones deportivas y transporte. La ciudad se alimentará exclusivamente con energías renovables. El costo del proyecto sería de unos 100,000 millones de dólares y estaría terminado para el año 2036. Parece demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Este proyecto atravesó varios problemas. Como la mayoría de propietarios para el 2019 eran de origen chino y los fondos de financiamiento tenían el mismo origen, los habitantes de Malasia se vieron desplazados por las diferencias de idioma, de cultura y por la subida de los precios. Muchos se opusieron al proyecto, llamaron a esto una nueva forma de colonialismo. Por esta razón, el gobierno de Malasia prohibió a los extranjeros adquirir propiedades en Forest City, causando que inversores de todo el mundo se alejaran del proyecto y el gobierno de Malasia no pudiera conseguir nuevas inversiones para continuar con esta visión ambiciosa. La combinación de factores produjo que la ciudad a medio construir quedara deshabitada. Para que puedan imaginarse la situación, en el 2020 tan solo 500 personas habitaban la infraestructura diseñada para albergar 700,000 personas.
personas. Además, el mismo gobierno de Malasia redujo considerablemente al personal que trabaja, demostrando que el proyecto perdió sus fuerzas. Forest City es el resultado de disputas políticas y una planificación que no tuvo en cuenta las fuentes de inversión y sostén para llevar a cabo algo tan ambicioso como construir una ciudad moderna. Es sin duda un megaproyecto inútil, donde miles de millones de dólares se desperdiciaron en una construcción de calidad dudosa. Habitantes y analistas detectaron que aparecieron grietas en distintos edificios de la ciudad. Forest City a este ritmo se convertirá en la Atlántida del siglo XXI. Megaproyecto número 1. Depósito de residuos nucleares en Yucca Mountain, Estados Unidos. Los desechos nucleares son una problemática de la humanidad desde el advenimiento de la energía nuclear. El último proyecto de la lista es un depósito de residuos nucleares que se construyó en la cadena montañosa llamada Yucca Mountain, en el estado de Nevada, Estados Unidos. El plan original se basó en la idea de que todos los residuos nucleares del país se depositaran en un complejo sistema a 300 metros debajo de las montañas. Yucca Mountain, formada hace millones de años atrás, está compuesta de cenizas volcánicas. Esta característica les permite absorber material radioactivo sin que se dañe su integridad. Como se podía prever, los congresistas que representan al estado de Nevada y el público general se opusieron a este proyecto. No se los puede culpar si se considera que de las 100 centrales nucleares de los Estados Unidos, ninguna se encuentra en Nevada. El estado, por su tamaño, cuenta con poca representación en el Congreso. Poco podían hacer frente a un proyecto de tal envergadura. Por otro lado, se plantearon interrogantes sobre los estudios hidrológicos y geológicos oficiales de Yucca Mountain. Los opositores creían que el sitio no era adecuado para un repositorio, ya que corría el riesgo de contaminar una fuente de agua cercana. La fuente de agua desemboca en el Valle de Amargosa y es utilizada por nativos americanos que han vivido en la zona desde hace siglos. El proyecto fue aprobado en el año 2002. Sin embargo, el financiamiento se acabó en el año 2011 durante la administración de Obama por las dificultades que enfrentó. 3 años después, un tribunal federal ordenó que vuelva a ponerse en marcha. De todas maneras, la administración de Biden ha declarado claramente que el proyecto no es parte de los planes de infraestructura del país. 2 décadas de conflicto y 96,000 millones de dólares se destinaron al depósito de residuos de Yucca Mountain, un plan que oficialmente se convirtió en un megaproyecto inútil. Aunque en este caso también puede ser considerado una victoria de la población de Nevada frente a una fuente potencial de contaminación. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por los megaproyectos más inútiles del mundo. Ahora dinos, ¿cuál crees que es el peor de todos y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para no perderte nuestro contenido. ¡Nos vemos luego! ¡Adiós!